Hola, buenas tardes, buen domingo, acá estamos de nuevo en este programa que se llama ¿Por qué? Y nos acompañan como siempre nuestro amigo Claudio Acevedo en la parte técnica y Pablo Marmorato, que es productor y también periodista. Pablo tiene que hacer un anuncio antes de que arranquemos con el tema. Dale. Buenas tardes a todos y nos acompaña hoy, como siempre, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Eduardo Fidanza, un sociólogo que además analiza muchísimo la política, alguna vez dijo que el peronismo era una casa y que temporariamente el piso de arriba estaba ocupado por distintos personajes. Ese personaje era el que representaba en el momento el peronismo. Pudo haber sido el propio Perón, pudo haber sido Menem, pudo haber sido primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, y siempre sigue siendo o llamándose el peronismo, si fueran absolutamente diferentes o dijeran que eran absolutamente diferentes, ¿no? El uno al otro. Hoy está clarito que después que se ha perdido el peronismo perdió en la última elección y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde más duele el machucón, todo el mundo sabe que se va a reconstruir. Porque va a intentar, obviamente, bien legítimo, son las leyes de la política, competir con éxito en las elecciones, tanto en las de medio término como después en las presidenciales. Aún no se ve cómo, pero nosotros tenemos 3 personas peronistas que van a discutir con nosotros cómo ven esa unidad, si ven que esto se va a parecer algo a las 10 verdades de Perón, o si la época ya cambió y hay que actualizar, aunque eso tuviera el valor que tuviera, cuáles son los espacios en los que se apoya tradicionalmente el peronismo, etcétera, etcétera. Cada uno de los que está con nosotros, que son 3 y ahora los voy a nombrar, está militando, por decir de alguna manera, o trabajando, yo diría ahora, en distintos sectores de lo que hoy uno ve en el panorama del peronismo. Ninguno de los 3, creo yo, tiene que ver con el kirchnerismo que quedó. Uno es Pascual Albanese, que es vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y es miembro de la mesa política del Frente Renovador de la ciudad de Buenos Aires, pero está con Massa. Es el Frente Renovador. Frente Renovador. Bueno, eso de diferencia, fíjate, Frente Renovador, no necesariamente Massa, dice él. No sé. Heriberto Deive es integrante de la Fundación Consensos, cuyo presidente honorario es el ex gobernador y referente del Partido Justicialista Cordobés, José Manuel de la Sota. Exacto. Que también está En una. Somos aliados. Exactamente. Y Jorge Raventos, que es un periodista político, cofundador del Centro de Reflexión Política Segundo Centenario y que no se asume, por lo menos acá en el currículum, parte de ninguno de estos sectores, pero seguramente en alguno estará. El corazoncito debe estar en algún lado. Bueno, a ver, ¿por qué se juntaron ustedes? ¿Por qué creen ustedes que están hoy acá y hace poco estuvieron en el Club Político Argentino, donde realmente yo no pude estar, pero me dijeron que fue muy bueno el intercambio? Te digo una cosa, Graciela. Está hablando Pascual Albanese. En relación a lo de Fidanza, que me parece que una buena introducción para esta conversación. Sí. Te completo lo que decía Eduardo en esa nota. Eduardo decía, en la planta baja está el dueño del edificio, que es el peronismo, la base del peronismo. Así es. En el primer piso se van dotando las distintas expresiones o conducciones que el peronismo tiene a lo largo de la historia. Los señores que están en la planta baja, y acá me asumo como tal, los que estamos en la planta baja, cobramos la venta del alquiler que pagan los señores que conducen y que están en la planta alta, en el primer piso. Cuando esos señores no están en condiciones de pagar la venta, entonces los de la planta baja los desalojan
y buscan un nuevo inquilino para el primer piso. Dejando de lado, digamos, ese cierto tonito, dicho con cariño, antiperonista que se desprende a lo mejor. No de Eduardo, ¿eh? No, me refiero No, de esa, no. de esa Si hay algo- si hay- me refiero a esa caracterización, no a él en particular. Te digo, Pascual, si hay algo por lo cual Eduardo no tiene más artículos en La Nación y todo, es porque no es antiperonista. No, yo no digo que lo sea. Lo que digo que contado así parecería una cosa medio como satírica, pero uno lo puede decir de otra manera. Mientras las conducciones del peronismo responden a las necesidades de los dueños del peronismo, que es el peronismo de abajo, el peronismo de abajo más o menos los acompaña. Cuando dejan de expresar eso, los abandonan y buscan una nueva expresión política. Esto es exactamente lo que está sucediendo en el peronismo de 2016 y por eso nos hemos juntado nosotros tres. Ahora, ¿quiénes son los dueños del peronismo? Porque, a ver, si uno lo escucha a Pichetto y yo viví la época del peronismo, tengo ya casi 86 años, así que viví todas. No con el ojo político que tengo hoy, pero uno dice, Pichetto dice, por ejemplo, los elementos hoy fuertes del peronismo son los gobernadores y, sigue diciendo, los sindicatos. Y después, eventualmente, los legisladores. ¿Están así? ¿Están así? Le pregunto, a ver. Bueno, esto es lo que queda del peronismo después de una etapa en la que el peronismo fue colonizado desde el gobierno nacional y desde el Estado, y se lo liquidó como partido y se lo convirtió en una especie de, formando parte del inventario estatal. ¿Y qué época pondrías vos? Esta del kirchnerismo. La última. Sí, digamos. Entonces, eso terminó porque el partido quedó liquidado, no ha habido vida partidaria. Se podría decir que no hay vida partidaria desde poco después de la elección Menem-Cafiero. Esa fue una... Claro, del intento de renovación de Cafiero. No solo del intento de renovación de Cafiero, que culminó en la interna más importante que se ha hecho en la Argentina en su historia, y que le dio legitimidad a Menem para luego ser presidente con la unidad del peronismo detrás, aún de aquellos que habían sido derrotados y con ese gabinete, que era un gabinete que estaba formado mayormente por gente que había estado con Cafiero en la interna. Uh-huh. Desde esa época y, digamos, poco después, no hay vida política en el peronismo. Pero uno podría decir casi lo mismo del conjunto de los partidos, sí. ¿No? Es decir, los partidos no tienen vida, pero... nosotros no. Cada vez menos. Cada vez menos. Que nosotros nos hacemos cargo de lo que nos pasa a nosotros. Claro, sí. Nosotros nos hacemos cargo de lo que nos pasa a nosotros. Y lo que pasa en este momento es que ¿dónde tiene elementos de poder el peronismo? Bueno, tiene donde se lo dio la gente. En los gobiernos de provincias, tiene... porque ganó la elección incluso presidencial en octubre del año pasado, y eso generó un reparto de bancas que le da mayoría a la diáspora peronista en el Parlamento, y tiene los sindicatos. Yo diría que en la época de Perón el origen del peronismo fueron los sindicatos. Si uno dice, bueno, ahí viene un gobierno con un militar a la cabeza, por lo tanto el ordenamiento tiene que ver con ese temperamento, digamos, pero ¿a quién tenía de apoyo? ¿Por qué se llamó laborista al principio, no? Bueno, porque realmente el peronismo significaba la incorporación al sistema político de la clase trabajadora argentina. Sí, yo creo que, digamos, nunca dejó de ser. Y cuando uno ve lo que significó la muerte de Bandor, lo que significó después la muerte de Rucci, estamos diciendo sonitos, ¿no te parece, Heriberto? Sí, yo, con tu programa que se llama ¿Por qué? Hay dos cosas. ¿Por qué nos juntamos y por qué creo que la sociedad le dijo al peronismo andate a casa?
en sus distintas expresiones. De la planta baja y del piso de El arriba. pueblo argentino. Le dijo, váyanse a casa muchachos, vean qué quieren hacer de su vida, y después vuelvan. Creo que ese fue el mandato. En las distintas expresiones, algunos los que no estuvimos en la etapa del kirchnerismo, digamos, y hemos enfrentado al kirchnerismo, también nos dijo, perdimos la elección, en el caso con De la Sota y Massa perdimos la elección, algunos antes o algunos después. Algunos marcaron límites antes, algunos marcaron límites después, pero nos dijo váyanse a casa. ¿Y por qué nos juntamos? Porque nosotros creemos que nos podemos volver a juntar en torno a lo que creo que son los 12 años de kirchnerismo destrozaron en el peronismo, que es la idea. ¿Sí? El peronismo dejó de pensar siendo hijo de un líder de concepto e idea. Entonces, lo que creemos nosotros en nuestro foro, que lo expresamos el día que fuimos al club político, es que podemos empezar a juntarnos a través de la idea, de pensar. Porque también la idea, y formularla, obliga a otro gran desafío en la Argentina, que es que la Argentina no dialoga ni conversa. Que es una de las herencias, a mi juicio, la falta de diálogo y conversación y la facciosidad o sectorización de la política argentina, las dos herencias más nefastas también de la económica que deja el gobierno anterior. Ese, digamos, son los dos conceptos. Es decir, perdimos, vamos a casa, volvamos, pensemos. ¿Desde dónde? Juntémonos a pensar, dialoguemos. Yo yo fui de las que, supongo que muchos más, en el 2013, cuando la aparición de Massa y la votación que se hace impide la reelección, impide la reforma y demás, dije se acabó el kirchnerismo. Porque la salida sale del cuerpo del propio peronismo y a mí esto no se me escapa. Al mismo tiempo, hay una particularidad en la Argentina que yo creo que ustedes ya lo tienen que haber analizado, y es que después de una gran crisis, metamos después del el reingreso de la democracia en el 83, ¿no? Porque las crisis anteriores eran de otro tenor. Cada vez que un gobierno elegido por la gente tiene una crisis económica, caso Alfonsín, después caso La Alianza, lo que aparece es un gobierno subnacional, con características especiales, porque yo diferencio, quisiera que se entendiera que no es una cuestión de valores, sino de observación. Cuando viene un gobernante de provincias chicas, donde el sistema de trabajo se apoya casi exclusivamente en el empleo público, lo cual supone clientelismo avanzado o política precapitalista, digamos así, uno dice, bueno, es subnacional. No es el caso, por ejemplo, de Córdoba, no es el caso de Mendoza, pues tienen otra economía, otra estructura institucional. Y Menem tenía que ver con eso y Kirchner también. Es decir, gobernadores que habían gobernado de determinada manera su provincia y pensaban que se podía trasladar, y de hecho lo hicieron, al gobierno de la nación, con éxito al principio, después no. Bueno, eso se decía también de Clinton por haber sido gobernador de Arkansas. Ajá. ¿No? Pero fíjate que vos estás en esta comparación entre Kirchner y Menem, hay una diferencia, y es que Menem surgió, como decíamos antes, de una gran movilización del partido, lo que lo hizo a él no el jefe de una provincia que se encarama en el poder nacional, Es cierto. sino era el jefe de un movimiento que se expresó democráticamente con una gran movilización. Es cierto. Mientras que Kirchner fue elegido por Duhalde. En realidad, yo diría más allá de los personajes, la diferencia es que entre uno y otro hubo una cosa que se llamó diciembre del 2001. Claro. Entonces, hasta diciembre del 2001, el sistema político argentino, mal, regular o bien, funcionaba. En diciembre del 2001, en adelante, dejó de funcionar. Así es. Entonces, hasta el 2001, pasa lo que decía recién Raventós, la vida interna de los partidos hacía que
las contradicciones internas pudieran resolverse más o menos democráticamente. A partir de diciembre Vos del decís, 2001... todavía había institucionalidad. Exactamente. Sí, sí. Diciembre del 2001 cambia la película. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad desaparece el partido como institución. Y acá habría que decir los partidos como institución. Sí, sí. Eso implica y lleva a un segundo fenómeno que todavía estamos padeciendo, que es el tema de la estatización de la política. Esto es, el aparato del Estado pasa a ser absolutamente determinante para condicionar la vida política de los partidos. Efectivamente, como dice Raventos, aunque es un ejemplo entre muchos otros, Kirchner es un resultado de una decisión política del presidente de la República, Eduardo Duhalde, en un conflicto interno del peronismo contra un expresidente de la República que era Carlos Menem. Es decir, no surgió de una interna entre, por ejemplo, entre Menem y Cafiero como fuera del año 88. Sí, hubo una interna que se interrumpió. Exactamente. Y me parece que esto es importante tener en cuenta porque hoy por hoy uno de los problemas más graves que tiene la política es la necesidad precisamente de recuperar su autonomía, es decir, el espacio de autonomía de lo político en relación al Estado. El kirchnerismo, y acá sí coincido con lo que dice Heriberto, con lo que dice Jorge, en realidad avanzó hacia la estatización del peronismo. Cuando se habla hoy del peronismo, se habla hoy de aparato estatal, cuando en realidad es cierto que en la historia del peronismo hay una tradición que puede hacer recordar a eso, pero ignora probablemente, Graciela, la parte más importante de la historia política del peronismo, que no fue el peronismo del gobierno, que fue el peronismo entre el 55 y el 73, fue el peronismo entre el 76 y el 83, donde se reveló que el peronismo no era un fenómeno solo, entre comillas, de arriba hacia abajo, que había otra cosa. No, si no, la proscripción hubiera sido exitosa. Exactamente. Heriberto. No, coincido con cuando Duhalde parte en 3 pedacitos, digamos, ese famoso congreso de Lanús, digamos que destroza, y creo que el kirchnerismo tuvo eso de facción, siempre. Es decir, fue una facción, yo creo que Kirchner fue el jefe de una secta, de una facción, que después Cristina hereda hasta sus consecuencias también, y es jefa de otra facción distinta, con el cambio de los Más chica todavía. Más chiquita. Pero creo que el kirchnerismo nunca representó al peronismo. Yo el otro día cuando lo escuchaba al líder de la CGT en el discurso del viernes pasado, Sí. decir los trabajadores, dijo, pero lo digo como peronista. Sí, sí. No tenemos nada que ver ni con los que llevan plata afuera, offshore, ni con los que revolean bolsos. Yo me siento muy identificado con ese discurso como peronista. Y yo creo que los peronistas no tenemos nada que ver con ninguna de esas dos opciones. La mayoría de los peronistas, digamos. El peronismo, es decir, el peronismo acá hay peronistas y no hay peronismo. Es decir, lo que nosotros buscamos un poco a través del foro y a través de juntarnos con compañeros es ver cómo recuperamos el peronismo. Que el principal movimiento argentino no tenga el partido organizado institucionalmente es grave a veces. Déjame agregar una cosa, Sí, dale. Graciela, que es sobre el tema de la institucionalidad, porque da la impresión de que el peronismo fuera el único que perdió la institucionalidad, pero cuando ocurrió esa ruptura manejada desde arriba que llevó al peronismo a hacer una especie de interna abierta a la uruguaya, todo esto era el producto de una Vos serie... estás hablando de 2003. Del 2003. Esto era el producto de una manipulación destinada, en ese caso, a que Menem no ganara. Sí, sí. Una manipulación institucional que implicaba tocar la justicia, tocar Sí, la... sí. Todas las voces que hablan de institucionalidad de afuera dejaron hacer. Quiero decir que estaba ya tan rota la institucionalidad Espera, que... dejaron hacer, y lo digo por haber formado parte Sí. de esa historia. Si vos querés, lo que terminó siendo el frepaso, un intento de un partido nuevo con agenda moderna que tomara las dos condiciones básicas que se le atribuían a los partidos tradicionales: el respeto a la institucionalización que caracterizaba por lo menos a los radicales, por lo menos en la memoria, y la sensibilidad social que siempre se le adjudicó legítimamente al peronismo. Eso no impidió que estalláramos por los aires. Bueno, pero estamos hablando del 2001, o sea, Claro. que fue después en realidad, ¿no es Te cierto? entiendo, pero cuando en el 2003
ocurre esto que Sí, ustedes estamos lo hablando. sienten como Sí. creación de facciones, es la verdad que en la práctica todos los habitantes de este país nos vimos obligados a votar una interna o votar a López Murphy. Es cierto. Yo, por primera vez en mi vida, voté centro-derecha. Voté a López Murphy porque me negué a formar parte de una interna de un partido político, Lo que pasa, Graciela, me parece que que se resolvía mal. Claro. lo que pasa es que me parece que cuando estalla la alianza, diciembre del 2001, desaparece el radicalismo como opción, no como fuerza política, sino como opción de gobierno. Así es. Entonces, la política argentina, por default, no por voluntad propia, quedó siendo el peronismo. Entonces, claro, el conjunto de las contradicciones y las expectativas de la sociedad argentina pasaron a reflejarse en la lucha interna de una sola fuerza política, al cual las circunstancias habían colocado en una condición absolutamente inesperada y no buscada, Sí, sí, y sí. que efectivamente no podía funcionar nunca, porque es imposible que la complejidad de una sociedad se pueda resumir en la interna de un partido político. Y yo creo que esto fue lo que pasó y que hizo que vos pudieras tener que votar por Ricardo López Murphy en 2003. Sí, sí, persona a quien respeto mucho, le Yo tenía también. mucho afecto y demás, pero que no hubiera sido la orientación de primera mi opción, voto. claro. ¿No? Una pregunta Sí. para los tres. Los tres forman parte del Foro del Peronismo del siglo XXI. Siglo XXI que ya comenzó hace 16 años, ya estamos sobre... en el medio pasaron 3 gobiernos peronistas, si no contamos el de Adolfo Rodríguez A. Y esos tantos otros que pasaron. ¿Qué es hoy para ustedes conformar un peronismo del siglo XXI? ¿Sobre qué valores se deberían sustentar un partido moderno del siglo XXI y cuáles son los actores que están disputando? Primero, tenés razón, es cierto, llevamos 16 años de siglo, por suerte tenemos 84 por delante como para poder ir armando algo. Mirá, largo me lo fiáis, Sancho. Dijimos siglo XXI, no estamos hablando de, dijimos segunda década Claro, de, claro. Sí, era ni un tercera década changüí. de. Es cierto que, lo decía Graciela, preguntaba al principio en la introducción, cuando hablaba del peronismo en general, decía, bueno, el peronismo de hoy se puede reconocer en aquellos valores de las 20 verdades justicialistas o es necesario otra cosa. Y la respuesta son las dos cosas. Si uno toma cada una de esos apotegmas tradicionales del peronismo, que a los peronistas tradicionales como uno tanto le emocionan a veces, probablemente puedan sonar un poco vacíos. O nostálgicos, ¿no? O nostálgicos, pero si uno los resignifica cada uno de ellos, y este es el punto, en función de la realidad del mundo de hoy, y me parece que este es el esfuerzo al cual nosotros tenemos que abocarnos, o pensamos estar abocados, cambia un poco también la significación. Perón siempre dijo que el peronismo necesitaba actualizarse permanentemente. Los peronistas en general no hemos seguido mucho ese consejo. Y Esa es una de las verdades que no... sí, y además, inclusive, hasta para decir esto yo tengo que citar a Perón, lo cual es un error, si uno lo piensa desde otro punto de vista. Sí, O sea, lo que nosotros necesitamos es poner la cabeza en el presente y en el futuro. Este es lo primero en cuanto a actitud. Después vienen los valores, las propuestas, los programas. Muchachos, porque vos ya avisaste que ibas a... Pascual, que había que pararte porque si no los demás no hablaban. Así que Lo dije. el que avisa no traiciona. Claro. Yo, hablábamos antes de empezar el programa, y Graciela recordaba muy bien el gobierno de la Alianza, es decir, por ejemplo, si hubieran estado los commodities, seguramente los problemas económicos no hubieran sido lo mismo. Creo que el gobierno anterior hizo rápido y mal lo que hubiera requerido. Al amparo de los commodities, mucho tiempo, sacrificio y voluntad de servir. Yo creo que el peronismo tiene hoy una oportunidad en base a 2 categorías que creo que están en su genética. Yo creo que si hay un Big Bang de la Argentina y los peronistas volamos a Europa, vamos a hacer peronismo también en Europa. Una es, nosotros consideramos profundamente que la política es internacional, lo hablábamos cuando empezábamos el programa, ¿sí? Cómo desarrollamos nuestro país, nuestra población, en base a los vericuetos que nos deja el mundo. Y el otro es
que nosotros vinimos a la vida política a representar a los que no tienen nada, a los excluidos. Creo que esas son las dos categorías donde nosotros tenemos que empezar a juntarnos, pensando Bueno, pero ideas. Ojo, ¿sí? ojo, Heriberto, porque cuando vos decís nosotros, entiendo que te estás refiriendo a ese peronismo. A esas categorías. Sí, pero acá asistimos durante, yo diría, los dos gobiernos de Cristina Kirchner a un discurso que decía eso. Pero no lo hacía. Que hacía populismo de clase media. ¿Sí? Por primera vez uno pudo decir populismo de clase media, porque quienes recibíamos mayores beneficios con los subsidios, con la protección y demás, éramos en la capital federal, que además nunca fue peronista, es decir, que ni siquiera la compraba, y que nos beneficiábamos de cosas que fuera, te cruzabas el riachuelo y ya no lo tenías, ni en el gas, ni en la luz, ni en el transporte. Pero por eso cuando digo hicieron Pero era un rápido y gobierno mal, peronista. claro, cuando digo hicieron rápido y mal, como populismo, Tan rápido no, flaco, 2 años. 12 años. rápido me refiero a la rapidez para otras cosas. Lo que hubiera requerido una gran capacidad de esfuerzo, de excelencia. Entonces nosotros le damos, cuando uno ve, más allá de la sinceridad del presidente que dice que tenemos el 33% de pobreza, y como dijo, quiero que me juzguen desde acá, yo también digo, sí, lo juzgo, hay 1,5 millones de pobres más desde que él asumió. Cuando uno ve el 33% de la pobreza en Argentina, creo que obliga a toda la clase dirigente, ¿sí?, a algo que esté por encima, que es un gran acuerdo. Esto creo que como peronista me gustaría expresar. ¿Sí? ¿Qué le pediría a mis dirigentes justicialistas, gobernadores, a mis dirigentes institucionalmente muy importantes como el senador Pichetto, como el diputado Massa que conduce el bloque del espacio político al que pertenezco? Hagan el esfuerzo para hacer un gran acuerdo nacional, que siente bases nuevas, que saque de la agenda electoral determinadas cosas que en el mundo que se viene, ¿sí?, por lo menos para que la trompada que nos pegue el mundo la amortiguemos, como los boxeadores, que si uno no la espera, no cabe, y si uno la espera, la amortigua cuando se corre para atrás. Esto es lo que yo le pido a mis dirigentes justicialistas. Para vincular... perdón. Seguimos enseguida.